Muchas gracias. Buenas noches a todos. Los que nos acompañan en presencial y también aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Bueno, ya lo dijo Fernanda, nos han convocado esta noche para conversar sobre el clima de negocios y la gobernabilidad en la región, y obviamente en el Perú también. Para esta mesa redonda tenemos un invitado especial, Álvaro Vargas Llosa, que es graduado en Historia en la London School of Economics. Se desempeñó como columnista del Washington Post, trabajó en The New York Times, El País, El Mundo y La Nación, entre otros medios internacionales. También, haciendo gala de sus conocimientos de historia, condujo programas como Consecuencia, América Latina al Descubierto, emitido por el National Geographic. En cuanto a sus entregas literarias, tenemos El populismo, imperialismo, dictadura, indigenismo. Recorrió distintos periodos de la historia reciente del continente con una mirada aguda y crítica. Algunos de sus libros que analiza la realidad latinoamericana es El diablo en campaña, de 1991, La contenta barbarie, de 1993, El manual del perfecto idiota latinoamericano, que está de actualidad, creo yo, y La mestiza de Pizarro y Rumbo a la libertad. Es miembro principal del Instituto Independiente de Oakland, California, y su último libro es Global Crossing, Immigration, Civilization and America. Bienvenido, Mario, muchas gracias. Álvaro. Ay, perdón, bueno, aprovecho, lo estaba mirando, entonces aprovecho también la ocasión para agradecer la especial presencia de dos invitados, nuestro rector, el doctor Carlos Garratea, y nuestro Nobel, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias. También tenemos en esta noche al señor Pedro Cateriano, abogado de la Pontificia Universidad Católica, así que es caserito de la casa, abogado con estudios de doctorado en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Ha sido diputado de la República en el periodo 1990-1992, viceministro de Justicia del año 2001 al 2002, ministro de Defensa del 2012 al 2015 y presidente del Consejo de Ministros en dos periodos, 2015 al 2016 y en julio del 2020. En su famoso y muy reciente libro Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia, editorial Planeta, presentado en España en abril de este año, analiza de manera muy aguda la última década de lucha por la democracia en el Perú, y creo que también es unos libros de los que se tiene que leer y que está muy vigente en estos momentos. Tenemos también a Milagros Campos Ramos, abogada, colegiada, graduada en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ciencias Políticas. Ha concluido estudios de doctorado en la misma universidad, es profesora de la PUC, ha sido profesora en la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y San Martín de Porres. Integra el Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política y el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, así como de la Comisión Técnica encargada del Programa de Modernización del Congreso. Y finalmente, tenemos también con nosotros al vicerrector Aldo Panfichi, es vicerrector de investigación de la Universidad Pontificia Católica del Perú, es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, doctor en Sociología por The New School for Social Research, y magíster de Sociología de la PUC. Ha sido jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC también, director del doctorado en Sociología y coordinador de las maestrías de Sociología y Ciencias Políticas, con la especialidad de Sociología
de la Comisión Organizadora de la Especialidad de Relaciones Internacionales y del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC también. Es miembro activo en redes académicas nacionales e internacionales, con publicaciones en prestigiosas editoriales internacionales. Tiene amplia experiencia en enseñanza universitaria, investigación académica y gestión universitaria. Ha sido presidente y es miembro honorario vitalicio de la Latin American Students Association, LASA. Asimismo, cuenta con una larga experiencia de trabajo con fundaciones y agencias de cooperación internacional. Les pido un aplauso a todo nuestro panel. La verdad es un panel de lujo. Y sin más, para no tomar más tiempo ni robarles más tiempo, les cedo la palabra, por favor, a nuestro invitado especial, Álvaro Vargas Llosa. Muchas gracias, Jaria. Muchas gracias a Fernanda, que es la conspiradora de todo esto, que está por ahí. Y muchas gracias a la Católica por tenernos aquí. Lo de que los politólogos van a resolver las cosas en el Perú mejor que los economistas es algo altamente dudoso. Pero bueno, intentaremos contribuir en algo. Me han pedido que haga una breve exposición sobre la región, sobre América Latina, con algunas referencias al Perú, pero más centrada en la región en general, porque quienes me acompañan están mucho mejor calificados que yo para hablar sobre lo que está pasando en el Perú, pero si hay ocasión después, durante la conversación, de referirme más específicamente al Perú, lo haré con muchísimo gusto, por supuesto. A ver, ¿dónde estamos? Para saber dónde estamos hay que saber de dónde venimos. Y si tuviera que hacer un resumen muy breve, muy sucinto de lo que ha pasado en las últimas décadas, y de cómo hemos llegado hasta donde estamos, diría lo siguiente. Diría que en los años 80 hubo en América Latina una combinación de dos cosas. El retorno a la democracia en la mayor parte de los países de la región, es decir, un desarrollo altamente positivo, pero también la supervivencia de una cierta manera de entender el rol del Estado, el rol de la empresa privada y el rol de, digamos, la sociedad civil, que yo llamaría desarrollismo, que es algo que arrastrábamos en realidad desde por lo menos los años 60, y que yo calificaría de una visión más bien anticuada de las cosas, una visión a la que le faltaba modernidad puesta al día. De manera que esa combinación de democracia y de desarrollismo produjo una década que algunos llaman década perdida, una década más bien frustrada y frustrante. Luego vinieron, los estoy resumiendo, por supuesto, muy sucintamente, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Los años 90. Los años 90 ocurre un fenómeno muy importante, que también tiene dos caras. Por un lado, el autoritarismo y la corrupción. En algunos países eso se vive de manera mucho más dramática que en otros. El Perú, desde luego, fue uno de los casos más emblemáticos de América Latina en eso, una dictadura violadora de derechos humanos y corrupta, como todos sabemos. En otros países de América Latina hubo un autoritarismo de menor intensidad y en algunos países, digamos, no se destruyó la democracia, pero dentro de la democracia hubo una concentración de poder político malsano. Esto por un lado, pero por otro lado hubo reformas económicas que estaban pendientes. Hubo una cierta superación de la visión del desarrollismo, una cierta apertura de la economía, una cierta redefinición de lo que era el rol del Estado, una mayor valoración de lo que era el rol de la sociedad civil y de la empresa privada, aunque esa transformación vino en la medida en que había un marco de autoritarismo y de corrupción, por supuesto, acompañado de muchísimas malas prácticas que le dieron al mal llamado neoliberalismo una muy mala prensa y una muy mala reputación, por lo menos en muchos sectores importantes de la sociedad, sectores académicos, sectores intelectuales, sectores estudiantiles y también en un sector de la población desfavorecido. De manera que también en los años 90 se produce una convivencia de dos fenómenos, uno positivo y uno negativo, que se viene a sumar a lo que había pasado en los años 80. Luego América Latina pasa por un gran boom de las materias primas, el boom de los commodities. Esto es un asunto cíclico, como ustedes saben, llevamos siglos literalmente así, periodos de auge, periodos de digamos, declive, en gran parte por factores que son ajenos a nosotros, que tienen que ver con la coyuntura internacional, los precios de las materias primas, llámese petróleos o gas en algunos países, agricultura en otros, minería en el nuestro,
por razones externas, ajenas a nosotros, se producen fenómenos de auge económico significativos. En la medida en que se habían producido unas reformas en los años 90, independientemente de los aspectos relacionados con la corrupción, que era necesario hacer, es decir, una apertura económica, una mayor globalización, o digamos el enganchar a América Latina a las grandes corrientes internacionales, América Latina fue capaz de atraer muchos capitales, de atraer muchas inversiones y de algún modo jugar un rol en este fenómeno, digamos, que se llama la bonanza de los commodities, la bonanza de las materias primas. Eso se tradujo inmediatamente en lo que yo creo que fue el fenómeno más importante de esa década, que es, ya estoy hablando de la década de los 2000, por supuesto, sobre todo a partir de 2003, que es la emergencia de una nueva clase media, que se veía por todas partes, ¿no? En el Perú esto fue un fenómeno realmente muy importante, pero lo fue en toda América Latina. La pobreza se redujo a la mitad de lo que era, la clase media pasó de ser 25% a 50% más o menos en la región, evidentemente esto es un promedio, hay casos y casos, unos 90 millones de personas salieron de la pobreza, y en todo eso jugó un papel absolutamente fundamental la empresa privada. Por cada 4 o 5 dólares de inversión privada había $1 de inversión pública, es decir, digamos una desproporción total entre una y la otra, de manera que no se hubiera podido producir ese fenómeno de emergencia de la clase media y de dinamismo económico si no hubiera habido una presencia fundamental de la empresa privada, en parte porque en los años 90 se había producido, digamos, una redefinición del rol tanto del Estado como de la sociedad civil y de la empresa privada. ¿Todo eso qué produjo? Produjo un espejismo. Produjo el espejismo, digamos, de que aquellos gobiernos que representaban en cierta forma la negación de estos valores, es decir, que estaban enfrentados a la globalización, que estaban enfrentados al rol de la empresa privada como rol, digamos, motor del desarrollo, parecieran estar, digamos, produciendo buenos resultados. Por ejemplo, hablo de casos como el de Venezuela, la Venezuela de Chávez. Hablo de casos como el de Correa en Ecuador, casos como el de Evo Morales en Bolivia. Desde luego hay matices de diferencia en todos ellos. Evo Morales hizo un pacto con los empresarios privados en Santa Cruz, Chávez y luego Maduro no hicieron nunca eso. Hay matices, pero en general estoy hablando de una orientación determinada. Es decir, los gobiernos que podríamos llamar populistas, en variante dictatorial en el caso de Venezuela, o variante democrática, por ejemplo, en el caso de Lula en Brasil, que tenían una cierta orientación, produjeron resultados, es decir, gracias a los ingresos fiscales muy significativos, llevaron a cabo programas de asistencia social o de redistribución también significativos, que permitieron, digamos, a esos gobiernos un cierto prestigio. Pero al otro lado estaba pasando exactamente lo mismo, aunque en mayor medida. Los países que tenían una visión distinta, que tenían entre ellos el Perú, Chile, Colombia, México, que tenían una visión, digamos, que privilegiaba la empresa privada, que creía en la globalización, que por supuesto en la democracia liberal, el marco institucional, a diferencia de algunos otros gobiernos que mencioné, estos gobiernos sí privilegiaban, digamos, la preservación de la democracia, también produjeron muy buenos resultados. Y en ellos también la clase media vivió un fenómeno de expansión. Sin embargo, el boom de los commodities, el contexto internacional, tenía un efecto deformador para mucha parte de la población, para una importante parte de la población. No era necesariamente fácil determinar que una cierta visión producía mejores resultados que la otra, porque había momentos en que la Argentina de los Kirchner parecía estar en una bonanza verdaderamente impresionante, ¿no? Ingresaron si mal no recuerdo, ingresaron al fisco en Argentina $1 billón de dólares, trillón en inglés, billón en español, es decir, 1 millón de millones de dólares. Imagínense ustedes lo que se puede hacer con ese dinero. Entonces, en la Argentina de los Kirchner, a pesar de todo, la corrupción, el autoritarismo, digamos, el gasto público exorbitante y luego la inflación galopante que todavía sufre Argentina, hubo un efecto, digamos, ¿cómo llamarlo?, anestesiante, si quieren, desde el punto de vista social, que creó una cierta confusión durante un periodo de tiempo, desde luego. Luego en las democracias liberales, como el Perú, como Colombia, como Chile, como México, también hubo magníficos resultados desde ese punto de vista. Entonces teníamos dos paradigmas, el paradigma populista, en este caso populismo de izquierda, y teníamos el paradigma mal llamado neoliberal. No me gusta esa palabra, yo no conozco neoliberales, conozco liberales, conozco iliberales, conozco otras cosas, pero no conozco neoliberales. En todo caso, esos dos paradigmas estaban ahí altamente reforzados. ¿Qué pasó después? Bueno, pasó algo interesante.
hay una frase muy famosa de Warren Buffett, es un gran inversionista norteamericano, seguramente muchos han oído hablar de él, que dice que cuando la marea se retira, uno ve quién estaba nadando desnudo. Y eso es lo que pasó. Terminó el boom de los commodities, que dura de 2003 a 2014, más o menos, según el país y según qué materia prima uno estuviera produciendo. Y cuando empieza a retirarse esa marea, empieza a quedar más claro que algunos países estaban más desnudos que otros. Y también empieza a quedar claro que las bases sobre las cuales había reposado esa bonanza eran más endebles, eran más febles de lo que se pensaba, incluyendo la de nuestro país. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en la medida en que, digamos, ya no se estaba produciendo este efecto internacional, en la medida que ese contexto se iba evaporando, uno como país empezaba a depender muchísimo más de sus propias instituciones, de sus propios recursos, de su propio modelo. Entonces, si ese modelo era un modelo menos sólido de lo que parecía, eso se iba a empezar a notar. Y entonces, en 2014, entre 2014 y 2019, digamos, para situarnos antes de la pandemia, entre 2014 y 2019 se produce una desaceleración impresionante en América Latina, incluyendo el Perú. Entonces, como les hablé hace un momento del fenómeno del auge de la clase media, que repito, para mí fue el fenómeno más importante, el ascenso social, es la parte más importante del desarrollo de un país, pero eso tenía, digamos, patas muy débiles. Y en la medida en que se produce una alteración, un cambio de contexto internacional, entonces en países como el nuestro y muchos otros países latinoamericanos empieza a notarse que las cosas eran mucho más difíciles de lo que parecía. Un sector de la clase media que había salido de la pobreza vuelve a pasar a la pobreza, o por lo menos la rosa. Un sector que tenía expectativas de mejora y de progreso empieza a ver alejarse las posibilidades de seguir avanzando, y sobre todo un sector muy impaciente con la calidad de nuestros servicios públicos empieza a sentir que hay un desfase enorme entre la calidad del Estado que tienen y las posibilidades materiales que ese auge de los commodities le había dado. Yo creo que eso es uno de los factores fundamentales que explican la crisis chilena. En la medida en que hasta 2014 Chile va creciendo y creciendo y creciendo, aunque la calidad de los servicios públicos no era muy distinta de la que se produjo entre 2014 y 2019, por definición, en un periodo tan breve no podría haber un salto cualitativo para abajo ni para arriba demasiado notable. Sin embargo, había un efecto no solo material, sino psicológico muy importante. Toda esa clase media chilena pujante, que se veía como parte del primer mundo, ellos estaban a $5.000 per cápita del primer mundo, empieza a sentir que el primer mundo se aleja y empieza a sentir que el Estado que ellos tienen es un Estado que está muy lejos de darles la educación y la salud, sobre todo esas dos cosas, también el transporte, pero sobre todo la educación y la salud que ellos esperaban recibir. Este fenómeno se vive en cierta forma en toda América Latina. También en el Perú esas expectativas empiezan a frustrarse, en el Perú con un, digamos, agravante enorme, que es el deterioro enorme de las significativos, por lo menos significativo al comienzo de las instituciones democráticas y luego ya atroz, ¿no? Que nos lleva a un desánimo, a una desafección enorme con lo que son, digamos, las distintas o los símbolos de la autoridad y los símbolos del Estado, el policía, el juez, el parlamentario, el candidato presidencial. El Perú le empieza a perder el respeto a todas esas instituciones. Ese fenómeno, con, digamos, variantes de intensidad, se ve en otras partes de América Latina. No voy a entrar en esto porque será materia de alguna conferencia otra vez, pero yo tengo un libro, efectivamente, que Jania mencionó, que se llama Rumbo a la Libertad, donde yo trato de explicar, a partir de lo que llamo los 5 fenómenos de la opresión, lo que pasó durante la colonia, durante dos siglos de vida republicana independiente, pero también lo que pasó entre el desarrollismo del que hablé hace un momento y el mal llamado neoliberalismo. Es decir, la idea de que sobreviven a todos esos saltos, a todos esos cambios de sistema, unos 5 principios de la opresión, bajo gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha, que tienen que ver con el corporativismo, con el mercantilismo de Estado, con el privilegio, un sistema sobre todo de privilegio, con la redistribución de abajo hacia arriba, es decir, en sentido exactamente inverso al que se supone, y con lo que llamo la politización del derecho. Esos 5 principios de la opresión, ahora no tengo tiempo de entrar en detalle en cada uno, pero para mí explican mucho de ese fenómeno. Es decir, ¿por qué América Latina
preserva un tipo de instituciones que no le permiten, cuando terminan estos periodos de auge debidos a los, digamos, al contexto internacional, al alza de las materias primas, ¿por qué no puede América Latina seguir preservando unos niveles de progreso y de desarrollo importantes? En todo caso, llegamos a 2019 y por supuesto se produce la pandemia, que es como el puntillazo, ¿no? Porque para entonces ya América Latina ha perdido la fe en sus gobernantes. Les hablé hace un momento de los dos paradigmas que habían surgido en América Latina, los países como Chile, Perú, Colombia y México, es decir, la Alianza del Pacífico, que eran los países que, digamos, se suponía que iban a representar la modernidad para la región, que iban a ser en cierta forma digamos, la vanguardia del desarrollo y del progreso en la región. Esa era la visión internacional que se tenía de esos cuatro países. Y luego el mundo de los Kirchner, de los Lula, de los Chávez y luego Maduro, de los Correa y de los Evo, ¿no? Bueno, esos dos paradigmas que se habían beneficiado del contexto internacional durante el auge de los commodities, ahora se ven afectados por el fin del boom de los commodities, de la bonanza de las materias primas. De manera que se desprestigian, sí, los Lula y luego Dilma Rousseff, los Kirchner, los Evo, los Correa, todos ellos o salen del poder, o si no salen del poder es simplemente porque son gobiernos dictatoriales que no permiten un recambio constitucional, pero al mismo tiempo se desprestigian también las democracias liberales, se desprestigian muchísimo las instituciones en el Perú, en Colombia, en Chile, en México. Es decir, este mismo fenómeno afecta a ambas partes, de manera que otra vez más resulta muy difícil para la población, digamos, distinguir lo que es un paradigma válido, un paradigma por el que hay que seguir apostando, de un paradigma que representa el retroceso o que representa la imposibilidad de seguir avanzando, ¿no? De manera que, bueno, luego viene la pandemia. La pandemia es como el puntillazo, ¿no? Es una América Latina que se ha ido deteriorando desde el punto de vista de su calidad institucional, desde el punto de vista de esa clase media que empieza a retroceder y empieza a darse cuenta de que está mucho más cerca de la pobreza a la que se suponía había superado de lo que creía, pero también una América Latina que, como digo, ha descubierto que la calidad de sus servicios públicos, de su Estado, era infinitamente menos buena de lo que creía para el nivel, digamos, de progreso material que había experimentado. Todo eso significa un desánimo, un abatimiento, un pesimismo cívico y civil que va a tener repercusiones políticas muy importantes según el país y va a ofrecer oportunidades para, digamos, el surgimiento de nuevas aventuras populistas, ¿no? No les voy a contar lo que hizo el COVID, pero para que se den una idea, en promedio, digamos, la caída del Producto Bruto Interno Internacional como efecto del COVID fue más o menos 3%, en América Latina fue 7%, fue el doble, en Perú, dicho ese paso, fue 11%, fue uno de los países más golpeados en términos económicos. Imagínense lo que eso significa en términos, digamos, sociales para esa clase media muy reciente que estaba todavía rozando su condición previa de pobreza, lo que eso significó un retroceso dramático, ¿no? Bueno, en muchas partes de América Latina pasó algo parecido. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando desde el punto de vista político frente a todo eso? Yo creo que estaban pasando cosas peligrosas, que es la marginación de las opciones moderadas, tanto en la izquierda como en la derecha, y una cierta radicalización política que pasaba de ser periférica y marginal a representar, digamos, algo mucho más central en nuestra vida política. En algunos casos lograban llegar al poder, en otros no, pero ya representaban algo mucho más central. En la izquierda hubo un fenómeno que es el de, digamos, la sustitución de la visión de la justicia social, que había sido la visión de la izquierda, independientemente de si esas políticas conducían a la justicia social o no, por el tema de la identidad o de las identidades, porque esa es otra característica de la izquierda de estos tiempos. La izquierda está fragmentada en sus causas. La izquierda pasó de tener una visión de conjunto de lo que era la justicia social a tener una visión fragmentada o fragmentaria en causas muy focalizadas. Para algunos la causa, digamos, ecológica, para unos la causa de la mujer, la causa LGTB, distintas causas que por ser más focalizadas tenían una mayor eficacia política,
Siempre cuando hay una concentración en una causa política, su eficacia en términos de impacto es mucho mayor, pero que al mismo tiempo fragmentaban la visión de la izquierda y facilitaban mucho el surgimiento de una izquierda radical. No surgimiento, porque ya existía, sino el desplazamiento de la izquierda radical de una situación más bien marginal y periférica a una visión central. ¿Qué pasaba a la derecha? Una reacción frente a todo esto, también identitaria, a través del nacionalismo, sobre todo. La guerra cultural, ellos le llaman la batalla cultural, pero es casi una guerra cultural porque es virulenta, en algunos casos violenta, fanática, es una lucha de identidades, que es la peor de las luchas, porque además, en ambos casos pretenden que el Estado se vuelva el instrumento de su lucha identitaria. Es decir, yo no me contento con promover una determinada causa, ¿no? Si yo soy, digamos, un Bolsonaro o soy, digamos, alguien que representa el populismo de derecha, yo no me voy a contentar con tratar de convencer a la sociedad a través de una cierta pedagogía política de la justicia de mi causa. Yo quiero que el Estado se vuelva el instrumento de mi causa, ¿no es cierto? Yo quiero que Pedro Salinas vaya a la cárcel por decir las barbaridades que dice sobre toda la Iglesia Católica, porque lo voy a acusar de eso. La identidad representa eso, ¿no es cierto? Y en la izquierda pasaba exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No se aceptaba, no se acepta, digamos, que haya una izquierda socialdemócrata, porque eso representa la traición. No hay una aceptación o un respeto por una izquierda que prefiera tener una visión de conjunto y que no se apasione fanáticamente por uno de esos fragmentos de causa social que mencioné hace un momento. ¿Qué pasa entonces con los que representan la izquierda moderada o la, digamos, centro-derecha moderada? Los socialdemócratas y los liberales, por llamarlos de algún modo, que quedan marginados, que su capacidad de influencia social es menor, que su capacidad de influencia política es mucho menor. E incluso si por casualidad o por una de esas carambolas que la situación electoral a veces permite, llegan al poder, inevitablemente los paraliza la opinión pública, porque no tienen fuerza, no tienen arraigo, no tienen capacidad de ejecución, están en un clima de, repito, guerra de identidades, izquierda y de derecha. Y eso es algo que se está viviendo en mayor o menor intensidad en todos los países de América Latina y que en cierta forma se está viviendo aquí también. Yo no creo que la pandemia produjo eso. Yo creo que la pandemia acentuó, creo que la pandemia profundizó y aceleró ese fenómeno y nos lo ha puesto infinitamente más difícil a todos. No quiero extenderme mucho más porque sé que ya me he extendido un poco más de lo que debía, pero no quiero dejar de mencionar algo importante. Las cosas van a peor. Vamos a ir a peor antes de que se abra la oportunidad de mejorar. La oportunidad de mejorar siempre se produce. Hay regiones del mundo que han salido adelante desde condiciones infinitamente peores que la de América Latina o la del Perú, de modo que no soy un pesimista a largo plazo, pero en el corto plazo sí lo soy. El contexto internacional es muy grave, es mucho más grave del que se ve en América Latina hoy en día. Estados Unidos está entrando en un periodo de estanflación, de inflación con estancamiento económico, en gran parte por culpa suya. Las políticas fiscales y monetarias han sido de una inmensa irresponsabilidad. En los últimos 20 años, Estados Unidos, la deuda del gobierno federal ha pasado de ser 3 y pico billones, trillones en inglés, billones en español, o sea, millones de millones, a ser 24. Es decir, se ha multiplicado por 6. La economía no se ha multiplicado por 6, ¿no es cierto? La deuda de todo el país, es decir, gobierno federal, empresas, familias, hogares, toda esa deuda ha pasado en esos mismos años de 33 billones de dólares a 88 billones de dólares. Y en ese mismo lapso, la economía de Estados Unidos ha crecido 12 billones. Es decir, ha subido 50 billones la deuda y ha subido 12 billones el Producto Bruto Interno. Es una locura, ¿no? Es una locura. Era inevitable que se produjera con ese desequilibrio algún tipo de consecuencias. Si además le sumamos el tema de la política monetaria, ustedes son muy jóvenes, los que están ahí atrás, pero los que tenemos algo de canas recordamos muy bien la famosa maquinita de los años 80, la creación artificial de dinero sin respaldo productivo. Bueno, eso se ha producido en Estados Unidos. Desde 2007 hasta 2019, hasta 2020, el Banco Central, la Reserva Federal, como le llaman allá, ha pasado de tener un balance con 800.000 millones de dólares a tener un balance con 9 billones de dólares. Es decir, ha multiplicado por 9 básicamente la cantidad de dinero que había. Es imposible que eso no cause inflación, esa inflación la tenemos ahí.
¿Qué cosa hace el gobierno o las autoridades monetarias cuando hay inflación? Tiene que subir las tasas de interés. Cuando uno sube las tasas de interés se produce una desaceleración económica, evidentemente. Todo eso está produciéndose en Estados Unidos. Podría darle cifras muy parecidas para Europa. Ahí la política monetaria europea también ha sido muy responsable, también han apelado a la maquinita, ha subido más o menos un promedio de 15% cada año la cantidad de dinero creada por el Banco Central Europeo sin respaldo productivo, es decir, crean moneda, digamos, producción no respalda esa moneda. ¿Y para qué les hablo del gasto público, que también ha sido descomunal y por supuesto muy agravado ya por una situación de emergencia por el COVID? China está creciendo 3%, ya no 10%, de modo que estamos en un contexto internacional extraordinariamente difícil. Y curiosamente en un periodo de crecimiento del precio, aumento del precio de las materias primas. O sea, a diferencia de lo que pasó de 2003 a 2014, cuando hubo este boom de materias primas y el contexto internacional era muy bueno, ahora tenemos un aumento de los precios, pero un contexto internacional muy malo. Por tanto, la inversión privada que va a venir al Perú y a América Latina va a ser muy inferior a la que hubo. Hoy día el Perú está recibiendo, si mal no recuerdo, 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso no es nada para un país que produce 230.000 millones de dólares al año, eso es menos de 1%. No es nada. Tendríamos que estar recibiendo 10 veces más eso. Y en cada país latinoamericano está pasando algo semejante. De modo que el contexto inmediato no es bueno. Es un contexto que invita a un cierto pesimismo en lo inmediato. ¿Qué haría yo frente a eso desde el punto de vista psicológico, anímico? Prepararme para después. Es decir, las grandes oportunidades vienen de las grandes crisis. No ha habido en ninguna parte del mundo una transformación política y social para bien que no haya nacido de una crisis. Y América Latina se encamina, yo creo, por obra no solamente de esos 5 principios de la opresión internos, de los que hablé hace un momento, que impiden ese salto definitivo al desarrollo, sino también por el contexto internacional, a una crisis muy significativa, agravada además por esta polarización ideológica tremenda, esta guerra cultural que estamos viviendo, pero esa crisis va a producir más tarde o más temprano una gran oportunidad. ¿Cómo creo yo? Y con esto prometo que termino. ¿Cómo creo yo que hay que afrontarla? Creo que hay que afrontarla logrando que una izquierda, digamos, democrática y liberal, una centroizquierda socialdemócrata y una centroderecha liberal empiecen a cobrar fuerza y quizá empiecen a establecer unos ciertos consensos entre sí, de manera que marginen a esos extremos y vuelvan a darle, digamos, a la política una cierta tabla de valores con la cual ambas alas del espectro político se puedan identificar independientemente de sus muy válidas, y no solo válidas, sino muy necesarias diferencias. Si eso se empieza a lograr, más tarde o más temprano volverá a surgir una oportunidad importante y quizá esta vez aprovecharemos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por la intervención, por la cuota de realismo. Bueno, le quisiera ceder la palabra a Milagros Campos para que comentes parte de la exposición que ha hecho Álvaro, pero que también obviamente puedas aportar al debate y a la conversación desde tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Jania, y bueno, quiero saludarlos a todos. Creo que ha sido un esfuerzo impresionante por condensar años y un espacio latinoamericano que, si bien tiene pues particularidades, como bien has señalado, hay muchas cosas que se han vivido en conjunto y que nos muestran que la región tiene factores internos similares y factores externos que le afectan en mayor o menor medida, pero que van. Hoy día mismo leía una nota que muestra cómo los factores externos van a afectar la coyuntura y el próximo año se avisora en los términos que has planteado, ¿no? Yo quisiera mencionar 3 características que veo en esa línea. Una es las características de la democracia en estos últimos años, y es que si bien teníamos la fórmula hace algunas décadas que se afianzaba
respecto de democracia y libre mercado como el marco para el desarrollo de las libertades y la prosperidad y el desarrollo de los países latinoamericanos, pues estas luces se han vuelto sombrías por los resultados electorales, por la propia pandemia, pero además por otros efectos que han socavado la democracia, y aparecen en casi todos los reportes de democracia, tanto de internacional como el que saca de Intelligence Unit o Varieties of Democracy. Todos apuntan a que se viene socavando la democracia en distintos aspectos. Y en ese punto creo que hay que llamar la atención sobre dos temas que se vienen dando en la región. Uno, el tema de los populismos frente a la desafección por la democracia, a esta desconfianza que surge de la frustración de haber tenido eventualmente crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico no se ha traducido en mayor calidad de vida, acceso a derechos, los temas que se han mencionado como el tema de la desigualdad, por ejemplo, creo que hacen que esa desconfianza recaiga justamente en los poderes del Estado y afecte a las instituciones, afectando con mayor razón aquellos países como el nuestro, lástima que encabezamos esta debilidad institucional, en la que vemos pues que por ejemplo, en el caso de la encuesta que saca Proética, la principal desconfianza y la mayor apariencia o sensación de corrupción recae en los tres poderes del Estado, seguidos por los partidos políticos, instituciones democráticas, justamente. Entonces, creo que apuntar a este socavamiento de la democracia y la aparición de populismos en este terreno y la polarización. Creo que estas características nos hacen mirar con preocupación también en el aspecto político. El otro tema es que las elecciones han traído como resultado presidentes sin mayoría, además un presidencialismo que en un ámbito de fragmentación política hace que hayan gobiernos débiles. Algunos pensaríamos que en estas circunstancias mejor que sean gobiernos débiles, ¿no? Pero en cualquier caso creo que esto hace que pensemos en ese gran debate sobre el mejor sistema de gobierno, si el presidencialismo tiene estas características que llevan a la inestabilidad política, y creo que más bien habría que mirar cuáles son los otros factores que explican la inestabilidad política. Y creo que esto nos lleva a pensar en las instituciones políticas. Concretamente en los poderes del Estado, particularmente la crisis de representación que se refleja en las relaciones en el Congreso. Siempre pienso en defensa del Congreso, que cuando uno se queja del Congreso hay que mirar las razones fuera del Congreso y no dentro de él. En algunas razones internas hay, pero la mayoría de los indicadores están en la debilidad institucional del ejercicio de la política, de los propios partidos que llegan al Congreso. Creo que en este panorama también hay que echar una mirada sobre el presidencialismo, y no para cambiarlo como intentaron hacer en Chile a regímenes parlamentarios o semipresidencialistas, que sería una barbaridad con crisis de partidos. Finalmente, para no extenderme también, quisiera poner los reflectores en otros aspectos que son comunes en América Latina, la informalidad. Y nuevamente, allí el Perú encabeza esta situación que no solamente se extiende a lo laboral, se extiende a otros aspectos de la informalidad, pero, y claro, ahí vemos otro tema en el caso peruano, ¿no? Y perdónenme, pero creo que es necesario poner sobre la mesa ese tema. Las políticas que se dan en el sector laboral van justamente a precarizar aún más el empleo en lugar de potenciarlo. Está el tema de la tercerización, que es un detalle, pero que quiero ponerlo sobre la mesa también cuando es necesario combatir ese tema. Lo segundo que mencioné,
el tema de la desigualdad. Pedro ha hecho una batalla permanente por el tema del acceso al agua como derecho, y cuando hablamos de desigualdad no solamente hablamos de servicios básicos que quedaron develados durante la pandemia, como la salud o el tema, por ejemplo, de la desigualdad digital, porque cuando todos fueron a recibir educación a través de plataformas, se pudo ver una gran brecha de la cual no éramos conscientes. Y finalmente, este tema de la corrupción, ¿no? Creo que ese es otro aspecto que retrasa el desarrollo y socava la democracia, como digo, porque genera una desconfianza en la política y en sus instituciones. Esto quería comentar, y de verdad, excelente reflexión para el panorama que nos toca vivir con... Creo que realismo, tú dijiste pesimismo, pero creo que el tema del realismo y pensando que pues el futuro puede ser mejor porque las crisis son también oportunidades. Muchas gracias, Milagros. Ahora le cedemos la palabra a Pedro para que nos pueda también hacer comentarios y reflexiones al respecto. Gracias, Pedro. No, gracias a ustedes por la invitación. Debemos preguntarnos por qué, si estamos en esta situación tan compleja desde el punto de vista político y jurídico, América Latina insiste en las mismas recetas para intentar solucionar los problemas. ¿Qué ha hecho a lo largo de su historia América Latina? Aprobar constituciones, creyendo que las nuevas constituciones iban por arte de magia a solucionar los problemas. Y América Latina, a diferencia de otras partes del mundo, tiene países con innumerables constituciones. Y vemos que esas constituciones no solucionaron los problemas. Y ahora, en un contexto tan grave, insistimos en la misma receta de intentar convocar asambleas constituyentes, referéndums, plebiscitos para redactar nuevas constituciones. Y si a eso le agregamos la tentación autoritaria de los gobernantes de perpetuarse en el poder vía las reelecciones, rompiendo las reglas de juego, es decir, las constituciones que les permitieron acceder al poder, agravamos más el problema. ¿Y qué nos lleva a esto? Cualquier persona, por ejemplo, que ha viajado a Chile espaciadamente, puede objetivamente verificar, ya no vayamos tema de cifras, exportaciones, empleos, la inversión, la millonaria inversión chilena en Brasil, en Argentina, acá, en otras zonas. No. Visitar y comparar cómo era Santiago, cómo eran los interiores, el servicio público, el agua, etc. Objetivamente, hay un cambio para mejor. Ese cambio tal vez no llenó las expectativas de muchos, pero eso no quiere decir que todo lo que se hizo fue malo. Y lo que llama profundamente la atención en el caso chileno es que cómo esa situación política y económica llevó en un momento determinado al pueblo a elegir a un presidente que tenía un discurso político contrario, fundamentalmente desde el punto de vista económico, de lo que había sido una política pública de progreso para Chile. Y ganó las elecciones abrumadoramente. Y uno se preguntaba, ¿pero qué pasó? Y bueno, los politólogos, los sociólogos, los periodistas dan explicaciones. Lo que sí ha sido sorprendente es la reacción del pueblo chileno cuando se somete
a un referéndum con teorías realmente afiebradas. Es decir, los chilenos imitaran el modelo constitucional de Evo Morales y que eso fuese ejemplo de progreso, de desarrollo, de Estado de Derecho, de defensa de los derechos humanos, con la tesis fundamental del Estado plurinacional, que representaba en el fondo la destrucción no solo desde el punto de vista de lo que era el contenido histórico de Chile como república, sino la división del país. Hay una reacción ciudadana y ese proyecto constitucional es rechazado abrumadoramente. Eso es positivo para América Latina, esa reacción. Y creo que puede marcar una línea para no caer en un pesimismo que ayuda en el debate político a confundir. Porque, ¿cómo explicamos este cambio del elector chileno en un periodo muy breve, en donde el presidente no tiene un año en el mandato? Porque creo que al final tiene que prevalecer la verdad. Y otro aspecto que es fundamental y que creo que se debe mencionar es el de la falsificación de los hechos y de la información. Cierto es que hay muchas cosas que arreglar, que superar. Milagros comentaba el tema del agua, asunto por el cual a mí, y creo que acá en mi alma mater también me acusan de querer privatizar el agua. No, lo que yo quiero es que la gente tenga agua, tome agua. Pero no puede ser posible que el Perú tenga 3 millones de personas que no tengan acceso al agua potable. Hay un caso que es muy singular, acá no muy lejos de Lima, el de la planta desaladora de agua de Santa María. Esta planta ha sido un contrato de concesión del Estado, en donde la tarifa está regulada, es decir, no el privado que hizo la inversión no puede, como dicen y se repite permanentemente, le van a poner una tarifa mayor a la que pagan los ricos. No. La planta está construida, podría dar agua potable a 130,000 personas que viven en el sur de Lima. Está operando, se inició la construcción el año 2012. Debió durar 2 años. Pero por razones políticas, el negocio del transporte de agua informal la tenía el alcalde de la zona, bloqueaba la carretera, etcétera, demoró y la planta la inauguró el expresidente Sagasti. Bueno, la planta está operativa y repito, podría dar agua a 130,000 limeños que viven en la zona de los balnearios del sur. ¿Cuántos limeños reciben el agua? 30,000. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque el Estado no autoriza las conexiones domiciliarias. Entonces, ¿eso es racional? No es racional. Y ahí entramos al tema de la gestión pública. Hoy, la gestión de los asuntos públicos en el Estado, en el Perú, es de pésima calidad. ¿Por qué razón? Porque ha habido también un proceso de deterioro de los partidos políticos. De los partidos políticos surgen los dirigentes que acceden a la función pública, a los municipios, a los gobiernos regionales. Si no hay una administración mínimamente preparada, vemos el caos que hoy día estamos viviendo. Tener pasaporte en el Perú es un lujo. No hay DNI. Entonces uno va al aeropuerto y esta cola de que es, no, es que hoy día hay un horario especial para dar pasaportes. Entonces lo que hay es un retroceso, pero consecuencia ¿de qué? También de la demagogia, de los prejuicios ideológicos y políticos. Pero felizmente en ese sentido no soy tan pesimista como Álvaro.
porque el Perú tiene tal potencialidad para hacer las cosas que no tienen otros países. Por ejemplo, el mundo entero demanda gas. Los europeos demandan gas. El Perú tiene gas y no explota el gas. ¿Y por qué no explota el gas si tenemos el gas? Los lotes. Bueno, porque ya el tema, como estamos metidos en el escándalo que si se escapó el sobrino en el avión presidencial, o que si no pagaron la luz, o si no dejan circular a la gente en la Plaza de Armas, los problemas centrales no están en la agenda política. Y creo que ese es otro aspecto, y la Universidad Católica debe cumplir un rol fundamental para que estos aspectos complejos sean permanentemente discutidos. América Latina, además, atraviesa por un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática, no solo los partidos, la corrupción. En este aspecto, el caso peruano es realmente terrible. Y eso ha ayudado a que la gente pierda confianza y credibilidad en las instituciones y en las personas, y fundamentalmente en los partidos. Hemos visto estas últimas semanas los debates de los candidatos a las alcaldías y a los gobiernos regionales. Creo que no nos merecemos eso. Por esa razón, un diálogo como este hoy en la universidad lo saludo y lo agradezco. Gracias, Pedro. Bueno, ahora me cedo yo la palabra a mí misma. Bueno, frente a este debate que se ha armado entre el pesimismo y el optimismo, yo me declaro una optimista realista. Algunos dicen una idealista racional, que por cierto no está de moda en el Perú, y al contrario, es políticamente incorrecto decir que uno es optimista. Definitivamente, como mencionó Álvaro, el pronóstico es difícil, es doloroso, es pesimista en cierto punto, pero coincido con lo mencionado Milagros y por Pedro, que el Perú en particular tiene unos atributos muy interesantes. Hay un filósofo francés que a mí me interpela mucho, y justamente hace unos días conversaba con un amigo sobre su frase, y la voy a decir porque me parece que calza con lo que tenemos que, con lo como deberíamos actuar en estos tiempos. Él es Henri Bergson, y dice: debemos actuar como seres pensantes y pensar como seres de acción. ¿Qué significa esto para mí? Es decir, tenemos que ser realistas en el sentido de que la situación es compleja, es muy difícil, pero no tenemos que ser esos pesimistas que para mí son, voy a decir una palabra quizás un poco fuerte, pero un poco cínicos, ¿no? Es decir, bueno, todo está mal, entonces nos sentamos y esperamos a ver qué pasa. Yo creo que no, yo creo que tenemos que pensar con la razón y ser conscientes, como nos ha dicho Álvaro, que las cifras son muy desalentadoras, pero tenemos que reaccionar y tratar de actuar dentro de nuestro marco, dentro de nuestro espacio, por más limitado que este sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que debemos todos, desde este espacio, desde la casa, desde la empresa, desde la bodega, ser o convertirnos o tratar de convertirnos en demócratas activos y militantes. Por eso hablaba de actuar, de no perder la acción. Es difícil en un país como este, pero creo que es sumamente necesario, ¿no? Y por ser demócratas, no me refiero a ir a votar,
solamente, sino ser demócratas en nuestro accionar diario, desde lo más pequeño de nuestro día a día. Creo que, en particular, las élites económicas en el Perú y en términos generales en América Latina, o confundimos en algún momento la libertad con la seguridad. Lo dijo Álvaro, de alguna manera vivimos un periodo de bonanza, más o menos, de acuerdo a los países, y creímos que eso era perpetuo y que iba a seguir así. Hemos visto que no es así. Entonces yo regreso a esa idea del modelo liberal, que es una construcción permanente, ¿no? Tenemos que buscar nuestra libertad. La libertad no es un derecho, digamos, por el cual no hay que pelear. Yo creo que es un derecho al cual tenemos que permanentemente buscar, defenderlo y afianzar, ¿no? Finalmente, otra idea que me surgía a la mente y que he estado reflexionando es que, como dijo Álvaro, de alguna manera el modelo o el comunismo reinventado utiliza el populismo. Ya sabemos, para mí el populismo es una característica sumamente disolvente, divisionista, con aires democráticos, ¿no? Pero al final divide, excluye y polariza. Todos sabemos cómo estamos viviendo en el Perú ese tema. Entonces, creo que de alguna manera el modelo socialdemócrata o el liberal se confió. Con la caída del muro de Berlín se acabó el comunismo y acá estamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que, en esa idea del optimismo, tenemos que buscar reinventar, encontrar nuevas fórmulas para poder contagiar y vencer ese propio pesimismo que nos invade, ¿no? Por eso hablo otra vez y regreso a Bergson, ¿no? Pensar, pero actuar. Entonces, el pensar significa busquemos una nueva visión, lo dijeron anteriormente, alianzas entre los centros que dejen, o mejor dicho, descartar de alguna manera los extremos, pero esa alianza no significa la suma de mi programa y el tuyo, significa consensuar, y en ese consenso es crear una nueva visión que debemos contagiar y replicar. Otra idea que tengo, o con la que hemos estado reflexionando, es que hablé hace un momento de las élites, ¿no? Las élites económicas, no voy a entrar a las élites políticas porque nos tomaría, creo que, un mes y medio estar acá y sí saldríamos realmente deprimidos. Pero yo mencionaría a las élites económicas y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que han tenido y que tienen las élites económicas en América Latina con respecto a nuestras democracias, ¿no? Y lo dije hace un momento, ¿no? Yo creo que también se quedaron dormidas en el sentido de no, en esta situación de confort, de seguridad, el modelo social de mercado o la economía de mercado estaba instalada y se iba a quedar para siempre. Y hemos visto que evidentemente eso no es así. No voy a entrar a los detalles de las cifras o de las encuestas, pero varias encuestas han demostrado y demuestran que es necesario y que la población está esperando que los líderes de las empresas se involucren en los temas de actualidad en política. Hay una en particular que a mí me interpeló mucho, es el Trust Barometer de Endelman. Se dice que el 82% de los encuestados, estamos hablando de más de 36.000 personas, el 82% piensa que los CEOs o los gerentes generales deben asumir una postura visible y sentar posición pública sobre los temas sociales y políticos que afectan a la sociedad. El 60%, y es un aumento de 5 puntos con respecto al año anterior, estoy hablando del año 2022,
los empleados dicen, cuando yo pienso en buscar un trabajo, me anima entrar a trabajar a una empresa, me interesa que el CEO hable públicamente de los problemas sociales y políticos que a mí, como ciudadano, me afectan. Entonces, querramos o no querramos, les estamos otorgando un poder fuerte, muy fuerte y muy significativo a los empresarios. Y muchas veces los empresarios se han mantenido de costado o han trabajado esa lógica de por cuerdas separadas, la economía por un lado, la política por otro. Hoy vemos que eso no es así, están íntimamente ligadas. No significa que todos los empresarios se van a poner a hacer política, aunque tenemos algunos candidatos. Pero lo que quiero decir es que yo creo personalmente es que los líderes económicos o la élite económica sí se tiene que involucrar en la política en el sentido americano de policy, no en politics, ¿no? No sé si me dejo entender, es decir, no necesariamente todos los empresarios tienen que convertirse en candidatos políticos, pero sí involucrarse en temas como el empleo, la inequidad, el cambio climático, que por cierto es un tema, por no diría yo, la Barbie actual del populismo, ¿no? Lo vimos hace poco en el discurso de Petro en Colombia, que hablaba de la Amazonía como si fuese prácticamente una mujer. Entonces, la necesidad de que el sector empresarial se involucre en los temas del país, yo creo que es una necesidad, pero también una demanda de la población. Felizmente hay casos, el Perú está entrando en esa lógica, hay movimientos interesantes, como Líderes Más Uno, Perú Sostenible, hay un nuevo movimiento que se autodenomina activista como el capitalismo consciente, hay otros actores como Es Hoy, etcétera, etcétera. Entonces se están gestando movimientos donde hay, obviamente, técnicos, pero también hay empresarios que están ahí moviendo y tratando de aportar soluciones. A mi juicio siguen muy desarticulados, yo quisiera verlos así en mesas redondas donde se puedan conversar y aportar ideas. Finalmente, bueno, tengo algunas informaciones, algunas cifras más, pero no voy a entrar en detalle, pero regreso a la idea del liderazgo empresarial, y yo diría, o lo caricaturizo así, ¿no? Yo creo que el empresario tiene que invertir en democracia. No solamente invertir en innovación o invertir en maquinarias o en su planta, es parte de, pero obviamente tiene que invertir en democracia. Y eso lo entiendo, no basta, ya no basta decir, bueno, yo soy un buen empresario porque pago la planilla al fin de mes o porque pago mis impuestos. Vemos que eso ya no es suficiente, al menos en esta coyuntura. Entonces, lo dije hace un momento, invertir en educación, invertir en este tipo de debates, por ejemplo, los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo los medios de comunicación para reducir la desinformación? ¿Qué campañas se están haciendo para reducir los niveles de desinformación? Eso para mí es invertir en democracia. Y bueno, invertir en ciudadanía, en fin, hay muchos temas los cuales hay que abordar. Pero regresando a la lógica más de gestión empresarial, hay instrumentos. Tenemos los ODS, tenemos ahora toda esa corriente de los ASGs o los ESG en inglés, que son herramientas muy concretas que pueden permitir a los empresarios de alguna manera a involucrarse en el desarrollo de su comunidad y de alguna manera por extrapolación de su departamento, de su región y de su nación. Y con esto acabo. Hay una frase que a mí me interpeló mucho. Bueno, voy a acabar con dos frases. Hay una frase que a mí me interpeló mucho cuando yo era chica, es decir, no hace mucho, leyendo un cómic, cuando, no sé si ustedes recuerdan, al tío Ben, del Hombre Araña.
el hombre araña le dice a Peter Parker, periodista, y le dice que todo gran poder implica una gran responsabilidad. Yo creo que toda libertad, ella dice, hay que conquistarla, implica una gran responsabilidad. O mejor dicho, toda libertad implica un gran poder y también implica una gran responsabilidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si nosotros queremos defender nuestra libertad, no solo democrática, sino la libertad económica que nos lleva al bienestar, ya hemos visto que los otros modelos no funcionan necesariamente como ellos creían que iban a funcionar. Esta libertad implica una gran responsabilidad de parte de todos, y sobre todo los que estamos aquí sentados. Que nos guste o no, representamos la élite de nuestro país. Y finalmente, acabo con una frase que puede sonar un poco graciosa, pero va en la línea del optimismo y del pesimismo. Es un eslogan que se está utilizando ahora en una publicidad en Lima sobre unas pastillas para el dolor. Y los que, digamos, son los actores de la publicidad son unos futbolistas, no sé si la habrán escuchado, pero, y un poco en relación a lo que tú decías, Álvaro, de este tiempo va a ser difícil, pero hay una oportunidad. Esa es la siguiente frase que a mí me parece muy divertida, pero que hay que darle vueltas y sopesarla, ¿no? Y la frase dice, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Entonces, lo que quiero decir es que yo creo que si nos ponemos a actuar sin estar, como dijo Pedro, en las minucias, en debatir sobre cosas que son secundarias, nuestra democracia, nuestro bienestar está en juego. Creo que ese dolor nos va a doler en un primer momento, pero ese sufrimiento va a pasar y va a dejar y va a ser opcional, ¿no? Entonces, con eso concluyo, y una vez más me reafirmo una optimista realista, y creo que el Perú se lo merece, y creo que el Perú también lo puede. Muchas gracias. Bueno, con esto concluimos. ¡Ay, perdón! Bueno, yo quería, en realidad, centrar mi intervención de alguna manera motivada en la lectura, apretada, pero de larga duración, que nos ha ofrecido Álvaro, como digamos, un rastro para entender el presente mirando el pasado inmediato, ¿no? Y yo quería reaccionar a eso, digamos, aportando una idea, la idea siguiente, y luego terminar con un comentario más puntual sobre la salida política. Yo creo que la crisis de la democracia en América Latina se puede ver a través de la idea de la representación y de las transformaciones que ha habido en la representación democrática en las últimas décadas. Nosotros debemos recordar que luego de los gobiernos militares del Cono Sur, no solo del Cono Sur, ¿no? Digamos, también en el Perú, en Bolivia, etcétera, se genera, digamos, toda una transición democrática que costó distintos modelos de transición, pero que permitió el retorno a la democracia con muchas expectativas, con una gran, digamos, expectativa ciudadana de que la democracia iba a resolver problemas estructurales, problemas de fondo, problemas políticos, problemas materiales, y esto se expresó en la gran valoración que había sobre la representación democrática liberal,
Es decir, en que los partidos políticos que resurgen luego de estas etapas oscuras de la democracia latinoamericana, surgen con el voto popular. Y es el voto popular en la teoría democrática, es la elección, el voto, el que le da legitimidad, digamos, a los gobernantes. Entonces, pienso de que esta democracia liberal, que expresa además en la no sé llamar vigencia, pero en el retorno de los partidos, de algunos de los partidos tradicionales en América Latina, se fue diluyendo en la década del 80, digamos, sí, sobre todo en la década del 80, dependiendo de los países, en la década del 80, y no debemos olvidar que en el caso peruano, por ejemplo, la hiperinflación de Alan García del año 89, combinada con recesión, con corrupción y con el terrorismo subversivo, colapsó, digamos, este sistema de representación, porque durante los años 80 debemos recordar o leer, digamos, los que son más jóvenes, que los partidos políticos tenían un apoyo popular, y el sistema político de alguna manera estaba expresado por los alineamientos ciudadanos alrededor de los partidos políticos, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es lo que se genera es lo denominada crisis de representación política. ¿Qué quiere decir crisis de representación política? Cuando los ciudadanos ya no empiezan a desconfiar de los partidos y de los líderes históricos o más tradicionales, ¿no? Y esto se va viendo y se expresa, digamos, por ejemplo, en el agotamiento de los partidos tradicionales. Partidos que además habían tenido grandes vigencias en Colombia, recordemos pues dos grandes sistemas bipartidistas, en Colombia, en Chile, en fin, digamos en Uruguay, ¿no? Entonces hay una crisis de representación política que lo que hace es que la gente empieza a desconfiar, digamos, de los líderes políticos, y coincide esto con el resurgimiento de lo que denominamos nosotros la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil en realidad es un concepto de la teoría democrática muy antigua, pero que aparece con mucha mayor fuerza luego de la caída del muro de Berlín, cuando, digamos, son los ciudadanos organizados alrededor de banderas específicas las que llevan sus demandas a la esfera política y las que logran el derrumbe, digamos, de ciertos gobiernos, ¿no? Entonces, son estas organizaciones de sociedad civil en el Perú cumplieron un rol muy importante, digamos, en la lucha democrática y la lucha ciudadana, digamos, la que reemplaza, entre comillas, a los partidos políticos, y la democracia liberal entra en crisis por la crisis de representación política, y surgen voces que empiezan a hablar de la democracia participativa, de la democracia deliberativa. Estoy pensando en el modelo brasileño, sobre todo, ¿no? De Lula, que logra exportar ese modelo vía Colombia a los países andinos, y sobre la cual se desarrollan una serie de innovaciones, digamos, una búsqueda de innovar la democracia liberal, ¿no? En los presupuestos participativos, los comités, digamos, de participación ciudadana, etcétera, ¿no? Los partidos políticos tradicionales ya no logran recuperarse en todo ese contexto, y el siguiente paso en esta lectura de representación política es que creo que se va generando lo que en algunos escritos yo he denominado la representación contenciosa. Es decir, no la representación política liberal, sino la autorrepresentación de líderes que surgen del conflicto social, ¿no? Y que usan el conflicto para proyectarse no solo como, digamos, los mejores guardianes de ciertas demandas puntuales, sino también proyectarse nacionalmente y políticamente. Podemos ver en el caso peruano muchos casos, digamos, de líderes regionales, aymaras, etcétera, pero incluso Evo Morales, digamos, funda más viniendo del movimiento cocalero, digamos, y tenemos no solo a Evo Morales, tenemos a Lula, que surge, digamos, como obrero metalúrgico, ¿no? Y que logra constituir un partido político aliándose con otros actores sociales, y entonces tenemos incluso podríamos pensar de que Castillo, digamos, saltando hacia adelante, se hace famoso por una huelga magisterial, ¿no? Y utiliza
la huelga, el conflicto, como una plataforma para visibilizarse, digamos, y para obtener éxitos electorales, ¿no? Ya no los partidos políticos, incluso su partido político, en el caso de Castillo, digamos, todavía está en proceso de formación, ¿no? Pero, entonces, lo que yo creo es que la democracia liberal ha pasado por una crisis de representación política. Esta crisis de representación política no dio lugar a nuevos partidos, a nuevas formas, digamos, de organización ciudadana, y dio más bien lugar a una alta conflictividad social, vinculada sobre todo a la calidad de los servicios públicos, a la necesidad de mayor bienestar de la población, y en la emergencia de líderes que se autotitulan representantes del pueblo y que, digamos, tienen éxito electoral y que logran avanzar, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora, digamos, de alguna manera, son líderes exitosos o partidos franquicias, ¿no? Digamos, los nuevos partidos son franquicias, en realidad, que se alquilan, ¿no? Todos los, digamos, que se inscriben y luego pueden pasar de una mano a otra, ¿no? Entonces yo creo que en esta lectura, toda posibilidad de poder reconstituir y buscar una salida política tiene que ver con el tema de la representación y cómo se reconstituye la representación política. Y en ese sentido, tomando un poco las intervenciones de varios de ustedes, siento que allí hay un espacio y una necesidad. Y en ese espacio y en ese espacio y en esa necesidad hay una necesidad en realidad de poder poner al Perú al centro. Me parece que es importantísimo poner el Perú al centro y al mismo tiempo, digamos, de tener un diálogo franco entre lo que pueden ser las fuerzas vivas de la ciudadanía. Estoy pensando, por ejemplo, en organizaciones de algunas organizaciones de sociedad civil, el sector privado, ¿no? Digamos, las universidades, la iglesia, en fin, en el caso que hubiera esta participación, pero es necesario reconstituir un centro democrático. Pero este centro democrático tiene que luchar por encontrar formas de representación democrática, porque sin esto no vamos a poder nosotros resolver, digamos, una crisis de esta profundidad, ¿no? Entonces, eso, digamos, es mi comentario así general, grueso, y sobre todo, y un último punto, creo de que un poco lo que dijo Álvaro al final, ¿no? El contexto internacional es desfavorable, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa y por China, que fue nuestro principal socio comercial, no de América Latina, que se ha convertido en un gran inversor y socio comercial, ¿no? Y entonces, nosotros que pudimos escapar de la crisis económica del norte o europea, porque los chinos nos compraron muchos minerales para sostener su crecimiento económico, en este momento esa no es una alternativa aparentemente viable. Entonces tenemos, digamos, una urgencia en un contexto desfavorable internacional. Todavía los precios se mantienen, digamos, relativamente altos, pero parece que esto no se va a poder mantener. Y una cosa chiquitita a Pedro, Chile está deteriorado, digamos, en estos momentos. Tú vas a Santiago y te sorprende el centro de Santiago en estos momentos, calles destruidas, abandonadas, negocios cerrados. A mí me ha sorprendido mucho, digamos, el deterioro de Chile, el tema de la inseguridad ciudadana, de la corrupción, que siempre nosotros pensábamos que esto no llegaba a las élites chilenas, o a la fuerza, a los carabineros, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, esto era una nota de pie, porque creo que es toda la región la que está en proceso de deterioro. Bueno, muchas gracias. Un derecho de réplica y de dúplica. Gracias, Aldo. Bueno, ahora sí concluimos con... Pedro se queja que no hay derecho de dúplica y réplica. Acá, ¿sí? Adelante, Pedro. No, en mi caso no, yo decía como... Yo sí. Yo creo que la exposición de Álvaro sintetiza lo que es la crisis latinoamericana, pero también hay lunares
Uruguay es un Uruguay. caso, por ejemplo, Sin duda, y Paraguay. Paraguay. Chile, a pesar de lo que diga el señor vicerrector, yo también he estado en Santiago hace poco. Claro, después de un enfrentamiento de un país, de una polarización, quedan rezagos, es decir, quemar un metro, 14.000 millones de dólares con gasolina y bomba Molotov, demora en reconstruir, pero precisamente con actos que violan el ejercicio normal de un derecho. Y hoy día, precisamente, ¿quiénes son los que más sufren por esa carencia del transporte público en Chile? Los menos favorecidos, los que incendiaron su propio sistema de transporte público. ¿Qué es lo que suele ocurrir generalmente en esta clase de crisis, ¿no? Los que la tienen menos complicada son los ricos. En todos los países, los millonarios se han convertido en supermillonarios. La crisis fundamentalmente afecta, como se dice acá, a los de abajo, ¿no? Pero los de arriba, no. El contexto internacional, como bien ha señalado el señor vicerrector, se agrava por la crisis política también de la Unión Europea. No solo es económica, hay un proceso que se ha visto agravado con la guerra, Álvaro. Es decir, la guerra viene todavía a ahondar más el problema. Y si a eso le sumamos la presencia política y económica de China en América Latina, porque esto hay que señalarlo también. Estados Unidos hace tiempo dejó de lado a América Latina y eso se ve reflejado en su carencia de inversiones. La Unión Europea, en el caso del Perú, el apogeo de la inversión fue durante el gobierno del expresidente Aznar, pero luego hubo un congelamiento. Y el gran inversor es China. Y hoy en día China invierte en Brasil, invierte en Chile. Hoy en día hay una presencia de la inversión china importante. Y acá en el Perú, uno de los pocos megaproyectos es el puerto de Chancay. Más de 3.000 millones de soles, de dólares, don Pepe, ¿no? Entonces, sí es algo complejo, ¿no? Muy brevemente, quiero, un poco a modo de picaflor, recoger 2 o 3 cosas que quedaron por ahí inquietándome. Antes que nada, saludo que Pedro haya puesto un tema tabú en el tapete, para a ver si ese tema con el tiempo deja de ser tabú. En los años 90, bueno, el año 90, muchos de ustedes jóvenes no tienen la menor idea de lo que pasó el año 90, por lo menos no lo vivieron, lo leerán en los libros de historia. Un grupo de ciudadanos algo suicidas emprendió la tarea, digamos, de desmitificar ciertos temas en la agenda peruana. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la privatización. Era una muy mala palabra en los años finales de los 80, comienzos de los 90, era una muy mala palabra la idea de transferir responsabilidades del Estado a la sociedad civil, la idea de que el Estado no fuera empresario. Es decir, esto que hoy día parece tan elemental era realmente explosivo desde el punto de vista, digamos, de digamos, expresión pública. Entonces yo saludo mucho que Pedro se haya atrevido a tocar el tema del agua. Le aconsejo que cuando sea candidato presidencial sea muy prudente con este tema, pero es un tema que hay que discutir y hay que debatir. No hay ninguna razón para que el tema del agua no pueda, que es precisamente por ser un tema de supervivencia, un tema fundamental, no pueda ser discutido. Cuando un servicio del Estado es el desastre que es el servicio de Sedapal y los de todo el país, por cierto, porque hay 49 empresas públicas. Así es, son muchas empresas. Entonces, hay que debatirlo y hay que discutirlo. Luego podemos estar de acuerdo, en desacuerdo con la propuesta, pero ese tema no puede ser un tema tabú. No debe haber nada que sea un tema tabú en la agenda pública, en la conversación nacional. Haces bien en poner este tema en la agenda. Dijiste una cosa muy interesante, que es la idea... Y tú haces mal en poner un tema que no está en debate. En tu candidatura. Ya veremos. Muy interesante esto de la
la idea de que el empresario sea también un actor cívico. También es un tema tabú. Yo no sé por qué, pero tengo algunas sospechas. Y tiene que ver con el mercantilismo. Los que defendemos la idea liberal, por cierto, le damos a la palabra mercantilismo una connotación algo distinta de la que suele tener, ¿no? El mercantilismo en este caso no es simplemente la actividad mercantil, es la actividad mercantil que pasa por la política, ¿no? Es decir, es convertir al Estado en el gran dispensador de favores para escoger ganadores y perdedores, ¿no? Es decir, el empresario que logra un cierto éxito no gracias a que satisface a los consumidores, sino que tiene influencia política y logra torcer al Estado en favor de sus intereses, ¿no? Eso es el mercantilismo de Estado, uno de los 5 principios de la opresión de los que hablé, ¿no? Entonces, en un país como el Perú, el empresario Estado normalmente por obra del sistema, y luego ese sistema lo ha incorporado a tal punto que también se ha convertido en parte de su praxis cotidiana, alguien que estaba muchísimo más interesado en tratar de influir en el Estado que en tratar de influir en la sociedad, ¿no es cierto? De manera que creo que el sistema mercantilista es un sistema que ha alejado al empresario de ese rol cívico. Y luego otra duda que también tiene que ver con el mundo de la empresa. Los liberales, la gran causa del siglo XIX de los liberales, ¿cuál fue? La separación del Estado y la Iglesia. Sigue siendo una causa hoy día, ¿no es cierto, Pedro? Pero esa fue una causa del siglo XIX que yo creo que fue la preponderante. Si uno lee los textos de los liberales latinoamericanos del siglo XIX o de los líderes políticos, y en algunos casos en medio de guerras civiles, esa era la gran causa. Había otras, pero esa era la gran causa, ¿no? La desamortización de los bienes de la iglesia, etcétera, etcétera. En el siglo XX, yo creo que la gran causa frustrada, porque esta es una causa muy difícil, la separación del Estado y los negocios. Es una causa sumamente difícil de defender, pero creo que ese era el gran tema liberal, por lo menos de la mitad de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuál es hoy, creo yo, para un liberal una causa fundamental? Un tema que toqué en la parte final de mi exposición, que es la separación del Estado y del tema de la identidad. Es muy peligroso convertir al Estado en el instrumento de nuestra idea de la identidad, sobre todo una idea colectivista de la identidad, ¿no es cierto? Si el nacionalista quiere que el Estado imponga el nacionalismo, todo aquel que esté en una posición distinta se vuelve un traidor a la patria automáticamente, ¿no? Si uno quiere que el Estado pase a defender de una manera discriminatoria una de las muchas causas en que se ha fragmentado desde el punto de vista de la defensa de la identidad a la izquierda, como dije hace un momento, hay el peligro de que todo aquel que no pase por ahí se convierta inmediatamente en un machista, o se convierta inmediatamente en un explotador, o se convierta en una persona homofóbica, en algo que no necesariamente es. Hay que tener mucho cuidado con el Estado como instrumento de nuestra idea de la identidad. Creo que como liberales esa es una causa muy importante. Con respecto para terminar la representación política, este es un tema importantísimo. No hemos hablado mucho de las redes sociales. Yo, bueno, tengo mucho respeto por ellas. Nada me gusta más como liberal que el individuo tenga más poder, ¿no es cierto? Más autonomía, más independencia, más capacidad de expresarse sin depender de terceros, de manera que celebro alborozadamente la libertad que le han dado las redes sociales al individuo. En inmediato, hasta que no resolvamos esto, como es un fenómeno muy reciente, hace más difícil la representación política, ¿no? Cada ciudadano ha pasado a convertirse en su propio periódico, en su propio partido político, en su propio presidente. Hay una especie de exacerbación de la idea digamos, de la autonomía individual. Y eso hace enormemente difícil que cualquier institución, que sea una institución que por definición involucra a más de una persona, pueda cuajar, pueda tener una legitimidad social, pueda tener una cierta vigencia, ¿no? La explosión, digamos, la atomización de las instituciones por vía de esa enorme libertad individual que nos han dado las redes sociales hace difícil, o por lo menos supone un reto importante para el tema de la representación a mediano plazo desde el punto de vista de los partidos políticos. Bueno, ya llegamos, creo que nos pasamos de la hora, pero creo que ameritaba esta reflexión, esta conversación. Muchísimas gracias a Centrum por propiciar estas mesas.